Instead of our economy being about goods and services and real products and manufacturing, it's all about these guys, the private Federal Reserve that masquerades as a government entity, who controls the issuance of currency and credit. They're the ones that have cut off the liquidity in the market. They told us have a debt-based economy. Then they cut it off once they get us under their thumb and implode the economy so they can consolidate it. That's what they're doing right now. I mean, it's in their own documents, it's in their own statements. They claim, give us unlimited power, give us trillions of dollars of the banker bailout bill that's already $5 trillion, not $850 billion as they say. And look at the economy going, but they're hoarding the money and buying up other banks that aren't part of the Federal Reserve, buying up insurance companies, buying up roads, infrastructures, media empires, defense contractors. What the banks do is they implode an economy by cutting off credit, and then once things really fall to a low, and they know the low because they buy everything up, and start then putting more money back into the economy, and then they build it back up. So they build us up and then shear us. Build us up and shear us. And they're getting ready. All over the world, they're always shearing some country, imploding it. It comes out in their own IMF and World Bank documents. That's just the foreign arm of the same cartel. And these are the people who claim to be the saviors of the economy, the people who have created every important crisis in the past 100 years, the Federal Reserve. So it's illegal, it's unconstitutional, and it's a failure. And I think the failure is what everybody can see right now. Yeah, what they do is that they make you think Clinton's evil in running things. Then, oh, Bush will save us. And then, oh, Bush was evil. Now we'll be saved by Barack Obama, but he's just a puppet. But as we get deeper into this phase, when they implode the economy, they have all the money and all the control. But they also like to pose as the savior. So Obama is meant to be the savior during the Depression, and he'll save us with a 1 million person, he said, is bigger than our military, domestic spy force, a 3 million person environmental spy force. So giving people these jobs to be government bureaucrats and spies to go out and manage the other 290-something million Americans. And so this is classical fascism. The communists also do it. Any vertically integrated command and control authoritarian system does this. So they're openly following what the same group of banks did in Germany, Russia. It's in the Communist Manifesto to have a private central bank, because the private central bankers actually wrote the ideas that they had Marx and Engels put out. People go, well, why would the banks want communism? It doesn't exist. They rape us, they consolidate us, they put us into work brigades, they make us slaves, and they say it's a people's paradise. Look at it. Oh, you're really doing good. And then they transfer all the wealth of the nation offshore. The globalists are outside all the nations. That gives them safety, and they play countries off against each other. And so that's what we're facing and dealing with. And so they're bringing in classical, hardcore tyranny in the U.S. on exposing these people. Everything depends on showing the people that this is the New World Order, this is the criminals. We're dealing with the king rats here, the people that are carrying out tyranny worldwide. And either they fall or we fall. Either worldwide darkness and a new age of tyranny and oppression and with a scientific overlay, or a new age of liberty and freedom and a new renaissance. The choice is the people's out there. Okay, we can tell you what's going on. You can check it out for yourself and find out it's true. But don't wait. Investigate now. Get involved now. Go out there and reach out now. We don't have time. If you're looking for the solution, look in the mirror. Look right into the mirror, because you out there, men, women, old, young, black, white, doesn't matter. It's going to be up to you if they win or if liberty succeeds and the people have a chance of having any future. These are cold-blooded eugenicists. These are cold-blooded people who think they're God, think that they're our masters, and think that we're animals. These are the guys that funded Lenin and Stalin and Hitler and Mao. These are the guys, it's all on record, that bankroll this stuff. They are hardcore vicious, and they must be resisted. Up until about the Kennedy assassination and the beginning of the war in Vietnam, the United States is a very powerful engine for world progress. It's the assassinations, the Kennedy assassination, and the others in the 1960s, the beginning of the Vietnam War, and the beginning of the absolute domination of the Wall Street group over every other interest. Nobody else counts except the Wall Street money masters. That has now made the United States into no longer a force for progress, but something very different, often a force for destruction in the world. That doesn't need to remain that way. The interest of the American people is to fight to take your government back from Wall Street and make the United States a force for progress in the world, which we easily could do if we could just break the power of the people behind Obama. The main banks of Europe, which were started by Adam Weishaupt and Rothschild, the Banque Nationale de Paris, the Bank of England, the Bank of Italy, have all financed the Messianic and war leaders of the last 200 years.
Adolf Hitler. They backed Franklin Delano Roosevelt. And they are backing right now Barack Obama. The banking cartel that established a beachhead in 1913 through the Federal Reserve Act. In 1947, they set up a parallel shadow government through the National Security Act. From 47 on, the national security state began the long process of absorbing federal and state bureaucracies, while at the same time undermining the constitutional power of Congress and dominating the executive branch. By controlling the issuance of currency and credit, the private Federal Reserve was able to buy up most of the Fortune 500. And if a company wouldn't sell, the bankers would unleash federal regulators to run them out of business. Private central banks in Europe, the United States, and England took taxpayer money and loaned it at over 30% interest to third world nations. The bankers would then bribe the leaders of those countries not to pay back the loans. Their third world puppets would sign agreements stating that when the country defaulted, the banks would be given all the natural resources and infrastructure of the once sovereign lands. But worst of all, the countries would pledge future taxes paid by the people in perpetuity as profit to the private banks. By the year 2000, there were few nations that had not fallen to the designs of the money power. The globalists were now ready to start their final phase of world government takeover, the destruction of the Western nations' economies. To carry out their final takeover, they first removed banking regulations like the Glass-Steagall Act in the late 1990s. This allowed their front companies to issue unlimited credit to the world and to set up colossal Ponzi schemes, the likes of which the world had never seen. The scams were advertised by the controlled corporate media as completely legitimate. Because of the fantastic returns, private investors, corporations, state and local governments invested heavily. They had taken the bait, hook, line, and sinker. To destroy confidence, in late 2007, the bankers themselves began to badmouth the scams that they had created. Next, the central bankers cut off the tsunami of fiat money that they had been using to pump up the bubble. When Congress and the public refused to write the finance oligarchs a blank check, the bankers began to engage in financial terrorism. They said that the world would go into another Great Depression unless their demands were met, further destroying confidence. The stock market instantly had its biggest one-day loss in history, but even that wasn't enough to force Congress to capitulate to the offshore banks. Senator Inhofe of Oklahoma and Congressman Brad Sherman of California, amongst others, told the world that the entire Congress had been threatened with martial law by the White House and the Treasury Department if they didn't pass the so-called banker bailout bill. The only way they can pass this bill is by creating and sustaining a panic atmosphere. That atmosphere is not justified. Many of us were told in private conversations that if we voted against this bill on Monday, that the sky would fall, the market would drop 2,000 or 3,000 points the first day, another couple thousand the second day, and a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no. That's what I call fear-mongering. Unjustified. The final version of the bill was kept secret from the Congress until minutes before the vote on October 3rd, 2008. The Federal Reserve had promised total transparency, that every dime would be accounted for. To Democrats and Republicans who oppose this plan, I say, step up to the plate. Let's do what's right for the country at this time, because the time to act is now. To prevent the possibility of a crisis turning into a catastrophe. After its passage, the public learned with horror that the bill was really a financial coup d'etat by Wall Street. The bill didn't just give $700 billion to the banks. It was a blank check. And as of February 2009, $9.7 trillion
has disappeared into a black hole. Within 24 hours of its passage, Secretary of Treasury Henry Paulson said they were no longer going to use the money to unfreeze the mortgage market by buying bad debt. We went to Congress, illiquid assets looked like the way to go. As the situation worsened, the facts change. I will never apologize for changing an approach or strategy when the facts change. Paulson has, in the meantime, admitted that the subprime mortgage crisis is not the cause, really, of the breakdown of the entire world banking system and the bankruptcy of most of the banks in London and in Wall Street. He said, oh, we're going to buy up toxic assets, but we're not going to worry about subprime mortgages. What he's talking about is derivatives. Derivatives are the center of the crisis. He went on to say that where the money was going was a secret. I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issuance of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs. Thomas Jefferson, 3rd President of the United States. Secretary Paulson. Bien, vamos a cortar el documental. Quien quiera ver el documental completo es Obama Deception. Y para no demorarnos tampoco mucho más, dos datos que antes se me han olvidado. Acabamos de escuchar, como decía Thomas Jefferson, llegará un día en el que las corporaciones se hagan con el control de toda la economía. El gráfico que aquí les muestro es un estudio de la Universidad de Zurich, no sé si hace 3 o 4 años, en los que, bueno, como resumido, son las corporaciones en rojo, a las que, si no la totalidad, el 90% tienen conexiones a través de diferentes empresas y prácticamente controlan el 90% del PIB mundial. Esto no lo digo yo, esto es un estudio de la Universidad de Zurich, ustedes pueden buscarlo, pueden documentarse por ustedes mismos y comprobar la información. Y luego otra información que antes quería comentarles y con esto termino. Vamos al Santa Isabel. Quiero que vean aquí una cosa curiosa. Esto es un gráfico de la producción mundial, no sé si se verá, un gráfico de la producción mundial de opio. El opio es una sustancia estupefaciente necesaria incluso para hacer diferentes medicamentos, pero bueno, principalmente se utiliza para fabricar heroína, para sacar de esa sustancia heroína, una droga extendida por todo el mundo y que en este país en los años 70-80 causó lo que se llamó la generación perdida. Lo que está en azul es Afganistán y lo que está en negro son los demás países. El dato curioso, a mi juicio, está Estados Unidos. ¿Qué sucedió en 2001? Los talibanes, terroristas, esos que se esconden en una cueva y llegan a hacer un atentado terrorista con cuchillos de plástico, en fin, esa historia tan creíble. Pues vemos que la producción afgana de opio cayó a cero, prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque los talibanes, los llamados talibanes, los pobladores de Afganistán, se dieron cuenta del poder que tenían si cortaban el suministro de heroína. Y luego también se daban cuenta qué les hacía a la qué no beneficios le aportaba a la sociedad que fuese un país productor de opio. Terrorismo, financiación de redes de Al-Qaeda, en fin. ¿Qué sucedió a partir de 2001? Estados Unidos invadió Afganistán. Primer productor mundial de opio. Estados Unidos está actualmente en Afganistán, controlando Afganistán. De hecho, hay documentos en los que salen sargentos ex-marines declarando que una de sus funciones era custodiar plantaciones de opio. Yo con esto les quiero decir que, volviendo otra vez, porque para mí es una cuestión muy importante, Montesquieu, control del poder. Si no hay control del poder, todas estas cosas que hemos visto aquí y muchísimas más seguirán produciéndose. Y hay gente que piensa que su libertad termina donde comienza la velotur, ¿no? Eso lo habréis escuchado mucho, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la velotur. Error. Mi libertad comienza donde comienza la velotur. Porque yo no puedo ser libre si ustedes no son libres. Es imposible. Es
una falsa libertad. Por tanto, para mí, estamos en una facultad de economía, muy importante la economía, pero yo considero que el control de la política debería ser popular, debería establecerse realmente un proceso constituyente en el que el poder, por diferentes mecanismos, los mecanismos que se acuerden en el momento, da igual, no tiene por qué ser, como decíamos aquí exactamente, a lo mejor haremos un contrapeso para el poder económico, no lo sé. Yo tampoco soy muy amigo de las regulaciones excesivas. La Constitución tiene que tener, a mi juicio, 25 páginas y no más. Y no más. La sociedad tiene que saber autogobernarse, la sociedad tiene que saber comportarse con lo suyo. Y no degenerar en el individualismo exacerbado. Porque al final, nosotros somos quienes somos gracias a la sociedad. Yo soy quien soy gracias a la sociedad. Si no, hubiera nacido en una isla yo solo y no sería quien soy hoy. Por tanto, tenemos que involucrarnos, tenemos que aprender. Y tenemos que intentar incidir sobre nuestra realidad. No mirar para otro lado, yo soy una célula que no puedo hacer nada. No, señores, un cáncer, y creo que hay una farmacéutica por aquí, no sabemos si existe acá. Un cáncer se origina porque las células empiezan a crecer de manera anómala, independientemente del organismo. Y al final, evidentemente, ese organismo muere. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que ser todos los que nos involucremos en este tipo de cuestiones. Los que tengamos tiempo para filosofar sobre qué es la libertad, sobre cómo debe enfocarse una economía, qué derechos básicos tenemos que tener. En fin, si nosotros no hacemos eso, ya vemos que ellos no lo van a hacer por nosotros. Mucha gente dice, no, en la Tercera Guerra Mundial eso está muy lejos. Léanse las noticias.– las noticias. Yo no digo que Putin sea bueno, habría que ir allí y ver cómo es la vida en Rusia. Yo no he estado allí, yo no puedo opinar de Putin. Pero sí sé que Estados Unidos ha estado participando. ¿Que alguien habla de Libia? Nadie habla de Libia. Ha estado participando en casi todas las revueltas árabes que han estado habiendo. De hecho, estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. Ucrania es el partido Zdobova, que es el que no electo, que está rigiendo los destinos de parte de Ucrania. Es un partido con raíces nazis. Y tenemos a representantes políticos, o que se llaman representantes políticos nuestros, diciendo que hay que apoyar, que eso es legítimo. Oigan, que la separación de esta gente es legítima, que esta gente tiene derecho a la autodeterminación. Vemos que la autodeterminación vale para unos sí y para otros no. En función de los intereses, volvemos otra vez a lo mismo, de la misma gente. Y esto está documentado, esto está en los libros, esto es cuestión de sentarse. Mire, yo hablaba con una persona que iba a venir y al final no ha podido venir. Un analista financiero. Tenemos muchas conversaciones de esto. Hablamos muchísimo sobre estos temas. Y yo le digo, Julio, ¿cómo permitimos esto, macho? ¿Cómo puede ser esto, tío? Me dice, mira, yo es que no tengo tiempo. Dice, ¿cómo sabes tú todas estas cosas? Digo, porque por mi trabajo tengo muchas horas para poder aprender lo que a mí me interese, ¿no? Y yo le decía, ya, o sea, él me decía, ya, yo que soy un esclavo bien pagado, me decía él. Y automáticamente lo vi y digo, sí, claro, tú a las 9 de la noche, sí, 5.000 en el bolsillo. Eso está muy bien, rock and roll, como decía. Rock and roll en el bolsillo. Pero tú llegas a tu casa a las 9 de la noche y lo que menos te apetece es ponerte a interesarte a lo mejor por esto, o a leer un libro, o a pensar en sistemas alternativos, o cuál es lo que realmente nos está perjudicando en nuestra economía. No tienes tiempo. Tú lo que quieres es llegar a tu casa y que piensen otros. Pero es que así no van a cambiar las cosas. Mire, es muy sencillo de resumir esto. ¿Quién nos ha llevado aquí? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿O la situación catalana? ¿Quién ha llevado a la situación? ¿Quién ha estado detrás? ¿Quién ha creado esa situación? Nosotros no. Nosotros no. Quienes hayan estado gobernando. Por tanto, que han estado errando durante todo el tiempo. Debemos 1 billón de euros por casualidad. Cuando les voy a dar un dato. ¿Quieren ustedes hacer recortes en sanidad, educación? Que en fin, para mí eso son minucias. A mí realmente eso no es la cuestión fundamental. Pero bueno, ustedes dicen, no, es que no puedo pagarle los medicamentos al señor mayor, o no puedo darle atención sanitaria como debiera a tal persona, a tal otra. Miren, el sistema de autonomías en España se estableció por la problemática, la llamada problemática vasca y catalana. Entonces, Adolfo Suárez estableció lo que se llamó, coloquialmente, el café para todos. Vamos a darles a todos lo que pidan. 17 parlamentos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el sistema de autonomía? 70.000 millones de euros. Eso es prácticamente el déficit que tenemos. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? E incluso aquí, yo en esta facultad, me llevo las manos a la cabeza. No puede ser escuchar a un profesor decir que un país avanzado es un país de servicio. ¿Eso qué es? Eso es que es inadmisible. A mí como alumno, porque yo me considero un alumno que me intereso por lo que estoy estudiando. Aquí yo no vengo aquí obligado, yo vengo aquí a aprender. Eso no se dice. Sin embargo, una profesora de una universidad pública diciendo que lo que hay que hacer es bajar salario a 400 euros. Muy bien.
si bajamos salarios, ¿cómo van ustedes a asumir los pasivos que han asumido? ¿Cómo van a pagar las deudas que tienen si cobran menos? Un dato curioso es que mantenemos el mismo PIB que antes de la crisis, o prácticamente igual. Y me dice, voy a decir el nombre del profesor en concreto, profesora, hombre, Daniel, es que claro, es que producimos más con menos mano de obra. Y digo, pero bueno, 6 millones de trabajadores menos y el PIB no se ve afectado. Vamos a las exportaciones, pienso yo. Vamos a las exportaciones. Cuando uno ve que han estado incluso hasta en negativo, hasta hace poco se han empezado a equiparar tirando las exportaciones. Sí es cierto que las exportaciones están creciendo y han crecido, pero no para asumir un 30% de la economía. Una de dos, o el PIB no es el real, o las matemáticas que a mí me han enseñado en clase no valen para la vida real. Yo con esto termino, está en sus manos el documentarse, yo no les pido que me crean, mi función no es que me crean, esto no se basa en creencia, esto es criterio. La diferencia entre opinión, creencia y criterio es que tiene una base en criterio, tiene una argumentación lógica, una serie de datos estudiados, una presentación. No es unas creencias que vienen a uno del cielo, si no cree Dios, deja de creer en Dios. No es eso. Es cuestión de ser pragmático y de analizar la situación. Como le decía la profesora, no te va a ir nadie a la charla, me da igual que no vaya nadie a la charla. Aunque vengan 5 o 10, me da igual. Para mí la verdad que ha sido un éxito. Me da igual. Yo no le voy a dar ningún incentivo a nadie para que aprenda. Bastante incentivo debería de ser que te sienten aquí en la universidad. Bueno, sí, lo compartiremos al final. Bastante incentivo debería ser el que te vengan a presentar una información diferente, que, a mi juicio, casa mucho más con la realidad que nos han vendido. Incluso en esta facultad. Yo he invitado a muchos profesores, aquí está el testigo de mi compañero, y muchos de ellos a última hora tienen cosas que hacer. Yo entiendo que es difícil confrontar a un alumno y que te esté exponiendo una serie de cosas y tú no tengas respuesta, como me pasa cada día en mis clases. El que me conozca y el que haya estado conmigo en clase sabe de lo que le estoy hablando. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Si queremos ser mediocres siempre, si queremos trabajar por 200, 100, por lo que sea, ya me dirán ustedes cómo vamos a ser productivos si pagamos la energía más cara en Europa, en fin, una serie de variables. Cuando uno estudia la economía española, uno se da cuenta de que es una locura. ¡Una locura! Hubo un proceso de desindustrialización en 1980, llevado a cabo por ese líder que ahora vende libros, Felipe González, un terrorista de Estado. Un terrorista de Estado. En fin, lo que tienes hoy es un país de turismo. ¿Qué modelo de país quieren? ¿Eurovegas? ¿Prostitución, droga, sol, playa, barato como salud? Yo creo que el talento que hay aquí y el espíritu de sacrificio que tiene este país y los ciudadanos que lo integran no debería agachar la cabeza y asumir esto como la única realidad, como el único camino. Oigan, yo escucho a mucha gente decir, es que es la única forma, es que tenemos que bajar salarios porque es la única solución. Óigame, la economía es como la política, hay múltiples soluciones para llegar al mismo camino. No existe una sola solución, hay muchas soluciones. Sin embargo, tiramos por la que a lo mejor al poder le interesa, lo que hablábamos antes del control del poder. ¿Por qué el poder no reforma las instituciones? O la administración. ¿Por qué no anula las autonomías? ¿Por qué no toma las riendas de la situación? Porque eso no es lo que le interesa. Nosotros no le interesamos. Que ustedes tengan una serie de servicios de educación, lo que ustedes quieran, eso no importa. No importa. Lo que importa es esto. En fin, a mí me gustaría, lo que más me haría feliz es que ustedes se documentaran, yo sé que hay mucha gente aquí que sabe de lo que estamos hablando, y más que yo incluso. Pero quien no sepa de esto, quien sea la primera vez que escucha estos nombres y esta serie de anécdotas, historias, llámenlo como quieran, yo les recomendaría encarecidamente que se informase. Porque la perspectiva que va a tener del mundo, la capacidad de análisis que va a tener y de anticipación al mundo. Yo ahora mismo estoy trabajando en una serie de cosas que próximamente, pero en un año así, revelaré. Y son cosas impactantes, a través del análisis. Si ustedes se documentan y aprenden, entenderán muchísimo mejor la realidad. La verdad y la información no se puede consumir de manera pasiva. Uno no puede quedarse en casa o leyendo el periódico de turno. Miren ustedes a quién pertenecen los periódicos. Mírenlos. Son 2 grupos editoriales. Uno de ellos, El País, rescatado por el Estado con 1.500 millones de euros. ¿Ustedes creen que esa gente va a ser imparcial? ¿Que esa gente le va a dar los datos de la economía? ¿Estamos locos o qué pasa? Yo me veo obligado a esto. Yo me levanto a las 5, hoy concretamente me he levantado a las 5 de la mañana. Y vengo a clase y hago todos los esfuerzos que tenga que hacer por intentar sacar mi vida adelante. Pero para mí esto no es una pérdida de tiempo. Para mí esto es lo que deberían hacer en esta institución. No yo, sino los profesores. Y que tenga que venir un alumno a hacer esto, aunque a mí me motiva muchísimo, la verdad. Sí, sí, ¿quieres comentar alguna cosa, Robert? No, solo quería decir que si serían tan amables de rellenar nuestras encuestas para que la
Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que hacerme o alguna cosa que comentar, pues bueno, me agradecería pues, también las dudas que se les puedan plantear e intentar buscar una solución. Que quiera se puede llevar el... Sí. En fin, les digo, esas monedas valen más que el dinero que utilizan ustedes cada día. Esas monedas, que ven ahí, de chocolate, tienen un valor intrínseco mayor que las monedas que llevamos en la cartera.